Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos en nuestra última clase de este módulo de Éxodo. Hemos avanzado a través de todo el estudio de Éxodo y esta es nuestra última clase. Damos gracias al Señor por este tiempo de estudio bíblico. Le pedimos que hoy nos ayude a entender su palabra y les doy la bienvenida. Continuamos con nuestro segundo módulo de Éxodo. Estamos en la última clase, en la clase número 4. Hemos estado estudiando Éxodo durante 2 módulos y a través de este estudio hemos podido mirar de una forma panorámica lo que el libro de Éxodo es, lo que significa y lo que nos quiere decir el Señor a través de este libro. Hemos estado avanzando por el estudio de cada uno de los temas principales, de los énfasis que Dios hace en el libro, y estamos llegando a la parte final de nuestro estudio de Éxodo. Hoy es la última clase. Estamos en nuestra lección número 8. Recordemos que dividimos el libro en 8 lecciones. La lección 1 hablamos de Israel en Egipto, de la situación de Israel de esclavitud que estaba viviendo en Egipto. En la lección 2 hablamos del instrumento, es decir, de Moisés, como el instrumento de Dios para libertar a su pueblo. Hablamos de los juicios de Dios, de cómo Dios saca a Israel con grandes juicios, con 10 plagas. Y en la lección 4 hablamos de la libertad, del éxodo, de la salida de los hijos de Israel de esa esclavitud. La lección 5 hablamos de la ley. Lección 6 hablamos del santuario y del sacerdocio. Lección 7 hablamos de las tablas y la renovación del pacto. Recordemos que hablamos, esa fue la clase pasada. Hablamos de cómo Israel, cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la instrucción de Dios con respecto al tabernáculo, el pueblo de Israel se volvió a la idolatría y levantó un ídolo que hacía parte de los dioses de Egipto y lo adoraron, ¿no? Vimos cómo Moisés desciende del monte, los confronta, les disciplina, pero también intercede por ellos. Y finalmente vemos cómo Dios renueva el pacto. Eso fue lo que vimos hace 8 días. En la lección 8, que es nuestra lección de hoy, vamos a hablar acerca del tabernáculo específicamente. Y vamos a tratar de este tema porque es la forma en que Dios termina el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, en todo el libro de Éxodo ya vimos todos estos temas, pero la parte final del Éxodo, que es una gran cantidad del libro de Éxodo, se ocupa de hablar del tabernáculo. Y especialmente vamos a tocar estos últimos capítulos que nos hablan del momento en que ya se hace la obra. Recuerden que en el capítulo 6 ya vimos algo de lo que Dios había ordenado acerca del santuario cuando le dijo a Moisés en el monte cómo debía ser hecho el santuario. Lo que vamos a ver ahora en esta parte de la lección 8 es cómo se construyó, cómo se financió, cómo se ejecutó la obra que Dios había ordenado. Recordemos que a través de todos estas clases que hemos estado trabajando referentes a este tema, pues hemos trabajado algunos principios hermenéuticos y especialmente hemos trabajado los enfoques, algunos enfoques que son importantes a la hora de estudiar cualquier libro de la Biblia, ¿no? Hablamos del enfoque teológico en las primeras clases, después hablamos del enfoque cristológico y soteriológico, ¿cierto? Dijimos que habla de Cristo y de la doctrina de la salvación. Y finalmente hablamos del enfoque eclesiológico y el pastoral. El eclesiológico, recordemos que habla de la iglesia. Y el pastoral, que es el que estamos viendo en estas últimas clases, habla de lo que tiene que ver con la práctica para el oyente, ¿no? Siempre que nosotros estudiamos un libro, siempre que lo estudiamos para enseñarlo, o siempre que lo estudiamos para aprender nosotros mismos, como la Biblia no es simplemente un manual
de conocimiento, sino que más bien es muy práctico. Entonces, siempre la Biblia nos demandará acción, ¿cierto? Siempre la Biblia nos demandará que hagamos algo. Tal vez otros libros se pueden usar simplemente para reflexionar, para tener algún conocimiento en la cabeza y ya. Pero la Biblia siempre nos llama a acción, ¿no? A hacer algo, ¿no? Y eso es muy importante porque ahí viene la parte pastoral, es lo que estamos trabajando, la parte pastoral. Estamos trabajando bajo este enfoque en esta clase también. Recordemos que estamos trabajando de dos clases. La pasada tuvimos este enfoque pastoral y esta también vamos a tener ese enfoque pastoral. Y la idea se trata de estudiar estos últimos capítulos del Éxodo, mirando qué es lo que Dios pide de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros a través de este estudio. Ese es el enfoque pastoral, ¿no? Responde a la pregunta, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Cierto? Recuerdan que en el libro de Hechos, cuando se expone el Evangelio, la gente termina diciendo, bueno, ¿qué quieren que nosotros hagamos? ¿Qué debemos hacer? Y los apóstoles le contestan a la multitud que estaba preguntando esto. Esto es la pastoral, ¿no? La doctrina nos hace ver, nos hace entender muchas cosas y es importante porque es la base de nuestro hacer. Pero si se queda solo en doctrina, pues realmente no produce ningún fruto. Tiene que quedarse no en doctrina, sino en que esa doctrina se aterrice a nuestras vidas y pueda ser vivenciada en nosotros como creyentes, ¿no? Entonces, este último enfoque es muy importante porque nos mueve a la acción, a lo que debemos nosotros hacer. Vamos entonces a seguir adelante con nuestro estudio, la lección 8. El tema es el tabernáculo, el enfoque es pastoral. Recordemos que estamos haciendo énfasis en donde Dios lo hace, ¿no? Entonces Dios hace algunos énfasis al escribir las escrituras, ¿no? Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Desde la primera clase empezamos a notar este asunto de que el Dios no cuenta toda la historia, sino que Él cuenta lo que es pertinente a la historia de redención. Es decir, Dios hace sus énfasis. Nosotros vimos en las primeras clases cómo Dios, por ejemplo, para hablar de un periodo largo de tiempo, a veces usa un versículo o medio capítulo. Y a veces para hablar de un día, ¿cierto? De la historia de un día, él lo enfatiza durante 4 versículos, 4 capítulos. Entonces nosotros vemos que hay unos énfasis que Dios marca. Hay énfasis y esos énfasis son importantes porque cuando Dios hace un énfasis es porque allí hay algo que Él quiere darnos a entender. Es porque ahí está lo importante de lo que Él nos quiere transmitir. Entonces vimos la importancia de no enfocarnos en lo que Dios nos enfoca. Muchas veces hay personas, hay pastores, hay maestros que pierden mucho tiempo indagando cosas que Dios en su soberanía no le plació revelarnos, ¿no? Y ocupar nuestro tiempo, ocupar nuestra predicación, nuestra enseñanza en esas cosas, pues no suele ser muy útil, porque si Dios no nos enfocó en eso es porque no nos quiere hablar mucho de ese tema. Nosotros estamos viendo que hay unos énfasis en las escrituras y nuestra tarea a través de estas 8 clases que hemos tenido acerca de Éxodo, 4 de cada módulo, pues lo que hemos hecho es hacer los énfasis donde Dios los hace. Que vamos a continuar con esa misma práctica y hoy entonces estamos en la lección 8 que habla del tabernáculo y el primer énfasis que encontramos en esta lección 8 es acerca del financiamiento del tabernáculo. Recordemos que estamos hablando de ese tema, del tabernáculo y de la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí en este enfoque, en esos capítulos que estamos estudiando hoy, es el enfoque que Dios hace hacia el financiamiento de la obra. En la clase anterior vimos que Dios mandó a Moisés que pidiese al pueblo de lo que él les había dado, que ofrendaran para el tabernáculo las diferentes materiales que se iban a usar. Recordemos que había una lista de varios materiales que se debían usar para la elaboración del tabernáculo. Vimos cómo esos materiales eran muy finos, muy costosos, muy valiosos.
Y respondimos a la pregunta de cómo Dios pide algo tan valioso a un pueblo que está en el desierto, ¿recuerda? Dijimos que Él lo pide sencillamente porque Él lo dio. Es decir, Dios no nos pide nada que no nos haya dado. Recuerden que eso lo vimos en nuestras clases pasadas, cuando hablamos de la lección 6 en nuestras clases pasadas. Pues aquí estamos viendo en esta clase de hoy, en esta parte final del Éxodo, que, que cuando Moisés hizo la tarea que Dios le encomendó de pedir al pueblo, ellos respondieron de una manera increíble para muchos hoy en día, ¿cierto? Leemos en Éxodo 36, versículos 5 al 7, dice, hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Entonces muy importante estos versículos porque nos muestran cuál fue la reacción, cómo respondió el pueblo ante el pedido de Moisés. El texto muestra que el pueblo respondió abundantemente, ¿cierto? Se regocijó en dar. Y finalmente nosotros vemos que se recogió más de lo que se necesitaba. Fue necesario detenerlos. Fue necesario decirles ya no den más porque hay demasiado. Y eso es interesante, ¿no? Eso es maravilloso. Un pueblo dispuesto para la obra del Señor. En el tema de la financiación de la iglesia, como en todos los temas que hemos visto aquí en nuestro estudio de Éxodo, pues tenemos que hablar de los dos extremos, ¿no? Yo pienso siempre, he dicho que el pecado es irse a los extremos, a cualquiera de los dos extremos, y siempre hay dos extremos en todo, ¿no? En esto de la financiación de la iglesia, pues también tenemos nosotros dos extremos, ¿no? Por un lado están los ministros que demandan de la congregación más de lo que la Biblia manda, ¿cierto? Y viven sacándole dinero a las personas, viven inventando situaciones para sacar dinero, viven tergiversando versículos, tergiversando pasajes bíblicos para sacar dinero a las personas. Ese es un extremo, porque es injusto. Dios demandó cierta cantidad, Dios demandó ciertas cosas que se debían pedir al pueblo, pero no nos llamó a que nosotros como pastores hiciéramos, prácticamente extorsionáramos a la iglesia. Eso está mal. Pedir más de lo que Dios demanda, eso no está bien, eso está mal y eso no debe hacerse. Entonces, ese es un extremo, ¿no? Cuando hay pastores que se llenan de avaricia, de codicia y terminan queriendo o pretendiendo sacar más dinero a las personas de lo que Dios ha demandado. Ya en Colombia, incluso hay pastores especializados en recoger ofrendas que son contratados en algunos eventos para que a través de su manipulación logren sacar una buena colecta. Esa es una realidad triste, pero es una realidad. Y hay pastores inescrupulosos que se dedican a manipular las emociones de las personas y sacar dinero a diestra y siniestra. Esa es una realidad. Es decir, si alguien se queja de los pastores porque roban, obviamente, aunque es una generalización que no debería hacerse, en esa expresión hay algo de razón, y es que sí hay realmente algunos que se hacen llamar pastores y que lo único que piensan es en el lucro. Ese es un extremo y eso no debe darse, no debería estar en la iglesia de Dios. Es una realidad porque el pecado abunda por todo este mundo, en todas las esferas de la vida. Pero por otro lado hay otro extremo, ¿no? Este es el extremo de los ministros que acaparan, que son ávaros y codiciosos. Pero hay otro extremo, está el otro extremo que es el ministro que ve el tema financiero con algo de tabú, ¿sí? Como un tabú que no debe ser enseñado a la iglesia o que casi no hay que nombrárselo a la iglesia. Y muchas veces ellos no piden de la iglesia, no demandan lo que la Biblia demanda porque piensan que no está bien o se sienten mal haciéndolo y eso también está mal, ¿no? Estos pastores terminan asumiendo los gastos muchas veces
y pasando situaciones difíciles, no porque la obra así lo exija, o no porque la Biblia así lo exija más bien, sino porque ellos no cumplen el mandato que Dios le da a Moisés. El mandato que Dios le dio a Moisés es claro. Él le dijo, demanda del pueblo una ofrenda para esta situación. Es decir, hay que hacerlo, ¿no? Y tratar de evitarle ese gasto a la congregación puede sonar muy piadoso, pero no es una práctica bíblica. No es lo que la Biblia dice. Recordemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento la pastoral incluye aspectos financieros, es decir, la tarea del pastor con la iglesia también incluye aspectos financieros, aspectos de mayordomía que deben ser enseñados en la iglesia. Si nosotros somos tímidos en enseñar estos principios que le enseña la Biblia y que demanda la Biblia, pues también estamos haciendo mal, tal cual, como si nosotros obviáramos temas con relación al pecado o temas con relación a cualquier área importante de la Biblia. Así es de grave omitir también nosotros temas con relación a las finanzas. Entonces, eso es muy importante. Hay pastores que piensan que el nombrar las finanzas en la iglesia es pecado. O sea, ese es el otro extremo, ¿no? Por un lado están los codiciosos, los ávaros, los que piden, demandan, y por el otro lado está el pastor que no quiere hablar del tema, que prefiere asumir los gastos y que está haciendo algo que es igualmente pecaminoso, que es quitándole a la escritura lo que Dios estableció, ¿no? Entonces, esto es interesante porque nosotros recordemos que una de las órdenes y de las cosas que más le recuerda Dios a Moisés en todo este texto es precisamente que él debe hacer conforme al diseño, es decir, hay un diseño, hay un modelo bíblico, hay algo que Dios ha establecido y que no debe ser cambiado. Y cuando hablamos de finanzas en la iglesia, pues ese fue el orden que Dios quiso darle al, al, al tema, ¿no? No podemos cambiar su diseño, Dios lo estableció de esa manera. Si nosotros reflexionamos, Dios pudo proveer de cualquier otra manera para su obra. Dios pudo hacer que de cualquier otra manera su obra fuera suplida. Pudo haber puesto al pastor a trabajar medio tiempo y medio tiempo en la obra. Pudo haber encargado a los pastores que no pidieran nada, sino que ellos trabajaran y asumieran el gasto. Pero no fue así. La Biblia establece un derecho desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? La iglesia debe encargarse del gasto de la obra. Nosotros recordemos que en el Antiguo Testamento tenemos en la ley mandatos acerca del cuidado de los levitas y de los sacerdotes descendientes de Aarón. Recordemos que esa no fue una sugerencia, eso hacía parte de la ley. Es decir, así como es justo que usted pague sus servicios, es como es justo que los creyentes paguen lo que deben, ¿cierto? Cuando sacan una deuda, también es justo que paguen lo que deben en la congregación, que mantengan la obra del Señor. Entonces, eso es muy importante. No podemos irnos a ninguno de los dos extremos. No está bien el pastor codicioso, el avaro, ¿cierto? Que lo único que piensa es en la ganancia económica, pero tampoco está bien aquel que menosprecia este mandato de Dios de pedir al pueblo lo referente a la obra del santuario. Entonces nosotros vemos que cuando Moisés hace lo que Dios le dice y pide al pueblo, demanda al pueblo la ofrenda, pues ¿qué pasa? De una manera soberana Dios hace que el pueblo dé, ¿cierto? Dios hace que el pueblo acuda en tal cantidad que termina sobrando y, y Moisés puede terminar la obra que empezó y eso es muy importante. Eso es muy importante para nuestra comprensión acerca de la iglesia. Estamos hablando de la práctica, ese es nuestro enfoque de la práctica, de lo que es el tema pastoral y precisamente que hay una enseñanza práctica para la iglesia. Nosotros, todos los miembros de la congregación, hacemos parte de eso que Dios ha establecido en esta tierra, que es su obra. Dios pudo proveer de cualquier otra manera para su obra, pero decidió hacerlo a través de nosotros, los miembros de la congregación. Y esto, al fin de cuentas, pues termina siendo una gran bendición, no solamente para la congregación como tal, como un cuerpo, sino también para cada uno de los individuos, cada una de las familias que hacemos parte de esta obra. Recordemos que Dios bendice a su pueblo también.
Es decir, es un privilegio que nosotros podamos dar para la obra y es un privilegio que nos va a traer de una u otra manera bendición de parte de Dios. Recordemos que la bendición no debe ser la razón por la cual nosotros damos, ¿no? Nosotros tenemos una responsabilidad, pero tampoco podemos obviar el tema de la bendición. Es cierto que Dios bendice al dador alegre, es lo que la Biblia dice. Así que tenemos este tema que es importante y debemos ser claros en decir que está mal lo uno, pero también está mal lo otro. Cualquiera de los dos extremos, tanto el que es codicioso y demanda más de lo que la Biblia demanda, como también está mal aquel que no demanda lo que Dios demanda, ¿cierto? Aquel que no le dice al pueblo que tiene que unos compromisos con la iglesia como parte del pueblo de Dios. Entonces es importante este asunto financiero. Otro énfasis que nosotros vemos allí demarcado en lo que nosotros estamos estudiando en el tema final del tabernáculo es la obra del tabernáculo. Y esta parte es muy importante. Aquí vamos a hablar de cómo se ejecutó la obra, ¿cierto? De qué fue lo que Dios pidió y de cómo se ejecutó en el tiempo. Dice el capítulo 39, versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Entonces, aquí en este versículo vemos que la obra fue terminada. Las personas dieron lo que debían dar y la obra fue terminada. ¿Cómo quedó esa obra? Dice en el capítulo 39, versículo 42 y 43, dice, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Y aquí vemos en este texto que la obra quedó como Dios mandó, ¿cierto? Que ellos hicieron como Dios les dijo, que edificaron conforme al modelo y que finalmente, después de ese tiempo de construcción que fue bastante, el tabernáculo quedó completo, completo en su totalidad. Entonces, finalmente nos muestran que Moisés ve la obra y le da un calificativo muy bueno, ¿cierto? Porque lo habían hecho conforme a lo que Dios dijo, dice, y los bendijo. Ahora nosotros nos podemos preguntar en qué consistía esa obra del tabernáculo. Pues primeramente los hijos de Israel tenían que elaborar todo el mobiliario. Si nosotros nos damos cuenta en la descripción que hace Moisés o Dios a Moisés del tabernáculo, pues habla primeramente del mobiliario. Recordemos que habían algunos muebles en toda esa obra del tabernáculo que Dios había exigido y eso es lo primero que vemos allí. ¿En qué consistía ese mobiliario? Estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelero, estaba el arca del testimonio, el altar del incienso, el altar de bronce, la lámpara, la vestidura, la fuente de bronce, los panes, parte de la tienda, las partes como las estacas, todas esas cosas tenían que fabricarlas también, esas partes de la tienda, y finalmente el aceite y el incienso. Recordemos que el aceite era para el alumbrado, ¿cierto? Y el incienso hacía parte de la adoración a Dios en el altar de oro, el altar de incienso. Entonces, eso es básicamente lo que Dios había pedido, ¿cierto? Nosotros estamos estudiando el, el tabernáculo en la iglesia, los que están asistiendo a la iglesia, porque en la congregación que presido, pues estamos nosotros trabajando el libro de Éxodo de manera expositiva, pues hemos visto que cada una de estas partes es importante porque nos revela ciertas verdades concernientes al Evangelio, a la doctrina de redención. Entonces, ese mobiliario tenía que hacerse tal cual Dios había dicho, porque precisamente cada una de esas partes hacía la vez de una figura que nos iba a hablar verdades acerca de la redención. La otra que tenían que hacer ellos era la tienda en sí, ¿no? En donde iban a estar esos muebles, ¿no? La tienda o tabernáculo. Recordemos que la palabra tabernáculo quiere decir tienda. Esa tienda que nosotros
hemos estudiado que la tienda realmente era lo que había adentro, lo que estaba por dentro del atrio, ¿cierto? Esa tienda estaba dividida en dos partes, ¿recuerdan? La primera fue llamada el lugar santísimo y allí se puso el arca del testimonio. Sobre ella estaba la tapa del, es decir, el propiciatorio donde se manifestaba la presencia de Dios. Y dentro de ella habían guardado las tablas de la ley, ¿recuerdan? A ese lugar no entraba sino el sumo sacerdote una vez al año a ofrecer el sacrificio por el pueblo. Nadie más podía entrar en ninguna época del año, solamente el sumo sacerdote, el día de la expiación con la sangre del sacrificio. A ese lugar era el más apartado de los hombres, ¿no? La segunda parte era el lugar santo. Allí estaba el altar del incienso, frente a la entrada del lugar santísimo. Recuerdan que estaba dividido por una cortina, pues allí frente a esa cortina estaba el altar del incienso. Luego estaba la mesa de los panes de la proposición y el candelero. Ahí lo tenemos más o menos en el dibujo que tenemos en pantalla, ¿no? A ese lugar no podían entrar los hijos de Israel, solamente los sacerdotes. Los que ministraban en el lugar santo eran los sacerdotes. Y por último, fuera del tabernáculo, de lo que se llama el tabernáculo o tienda, alrededor de él estaba un lugar que se llamaba el atrio, donde se encontraba la fuente de bronce y el altar del sacrificio. Allí podían entrar los levitas, en esa parte. Podían entrar los levitas y el pueblo solo podía ingresar a la entrada del atrio, ¿recuerdan? Es decir, el pueblo no podía ingresar hasta el fondo y mirar el lugar santo y mucho menos el Santísimo, ¿no? A esos lugares solamente tenía acceso el sacerdote eh, y los levitas en el atrio, ¿cierto? Pero más para allá nadie podía entrar. Lo único que podían hacer era venir hasta la puerta del tabernáculo y allí ofrecer el sacrificio. ¿Recuerdan? Ahí a la entrada del tabernáculo estaba ubicado ese altar donde se hacía el sacrificio. Entonces el pueblo solo podía ingresar allí a la entradita del atrio para presentar el sacrificio sobre el altar. Como podemos ver, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo y el pueblo apenas podía llegar hasta la entrada del atrio. ¿Y esto que nos deja ver? Pues todo el diseño del tabernáculo, con todo lo que se hacía allí, como hemos hablado nosotros en el estudio expositivo que estamos haciendo en la iglesia, pues todo ese diseño del tabernáculo nos habla de la santidad de Dios, de la santidad y de la justicia de Dios, del pecado del hombre, de la distancia que separa a Dios de los hombres por causa del pecado de nosotros, pero también nos habla de un mediador, del sacerdote, nos habla de un sacrificio sustituto, que sirvió de sustituto por nosotros los hombres, que es el sacrificio del cordero, ¿recuerdan? Y también nos habla de la vindicación de la justicia divina. Recordemos que la justicia del Señor había sido afrentada. El Cordero vindica la justicia divina y por medio del sacrificio expiatorio justifica al pecador. Eso es lo que representa el tabernáculo. Y eso es muy interesante, ¿no? Como podemos ver, el tabernáculo con sus partes es un testimonio del Evangelio. El tabernáculo era un lugar de reunión para la congregación, un lugar donde Dios se revelaba y un lugar de propiciación. Eso era el tabernáculo. Ese era el lugar donde la justicia de Dios era temporalmente satisfecha a través de los sacrificios prescritos en la ley de Moisés por los pecados del pueblo. Entonces, eso es muy interesante, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en la práctica de la iglesia es muy importante. El mensaje de la iglesia a través de los siglos ha sido el mismo siempre, el Evangelio de Jesucristo. El mensaje de la iglesia todo el tiempo ha sido igual. Eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. Recordemos que hay personas que quieren hacer entender que el Antiguo Testamento era una cosa muy diferente al Nuevo, pero nosotros vemos que todo el tiempo ha sido lo mismo. El mismo mensaje. El mensaje nunca fue que nosotros somos buenos, que debemos portarnos bien,
para llegar a ser salvos. Ese no ha sido el mensaje nunca, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El mensaje siempre ha sido que somos pecadores, que nos debemos arrepentir de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. Y eso es muy importante. El mensaje siempre ha sido Cristo, no nosotros. La solución no son nuestras obras, no, la solución es la obra del Redentor, del sustituto. Y eso no se nos puede olvidar, eso se le ha olvidado muchas veces a la iglesia. Recordemos que la reforma protestante fue precisamente eso. La iglesia había olvidado totalmente el Evangelio. La iglesia había olvidado que el mensaje es Cristo. Y se enfrascaron en las obras, otra vez, como siempre. La iglesia se desvía hacia sí misma, hacia el orgullo de llegar a pensar que nosotros podemos satisfacer a Dios. Pero la reforma lo que hizo fue volver al mensaje del tabernáculo, al mensaje que desde Génesis se está predicando, del mediador, del sustituto, de aquel que nos redime con su preciosa obra. Entonces, eso es importante para la práctica de la iglesia. Es importante para que nosotros comprendamos y recordemos que Cristo Jesús es la razón de ser de la iglesia. Nosotros tenemos vida eterna por la obra de Cristo. El mensaje siempre ha sido el mismo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Irónicamente, en la parte práctica de la vida de la iglesia, una de las cosas que los creyentes más mal hacen es la evangelización. Los cristianos muchas veces evangelizan de una manera que no es evangelismo. Tratan de predicar un evangelio que no es evangelio. Por ejemplo, muchos confunden el evangelismo con moralismo, ¿cierto? Entonces piensan que evangelizar es regañar a la gente por su pecado y decirle no peque más. Y alguno dirá, pastor, pero eso no es el evangelio. No, ese no es el evangelio. Y ya les voy a mostrar por qué. Otros confunden el evangelio, el evangelismo, y piensan que pueden producir cambios en los hombres a través de estrategias humanas. Entonces, hacen del evangelismo una estrategia para poder atraer personas, que ya sea por medio de espectáculos, ya sea por medio de frases o pasos bien acuñados para poder salvar las personas. De todas maneras, limitan o más bien piensan que el evangelio es una suerte de pasos que si las personas siguen, ellos pueden ser alcanzados, ¿no? Todas esas estrategias, aunque suenan bien para una empresa, no suenan bien para la iglesia porque no son el evangelio. Hace poco se hizo una encuesta a través de diferentes iglesias de diferentes partes del mundo. Y se hizo esa encuesta con el fin de evaluar qué tanto conocía la iglesia el mensaje del evangelio. Imagínense ustedes esa encuesta. La encuesta no estaba preguntando de teología profunda, no estaba preguntando, bueno, de algún área así difícil de comprender. No, estábamos hablando del evangelio. La encuesta medía el entendimiento que las personas tienen acerca del evangelio. Y es muy lamentable que el resultado de esa encuesta concluyó que la mayor parte de los cristianos que participaron no tenían claro qué es el mensaje del evangelio. Y eso es muy lamentable. Si consideramos que esa es la gran comisión de la iglesia, pues podemos decir que la iglesia no está haciendo bien lo que tiene que hacer, ¿cierto? Es decir, hay un encargo de Dios para la iglesia, es predicar el evangelio, y muchas veces la iglesia no sabe hacer el encargo. Hace algunos años nos invitaron a ver una película supuestamente evangelística que prometía ser una película que iba a mostrar el evangelio a la gente y nos invitaban como pastores para que nosotros promoviéramos esta película, ¿no? Lo lamentable es que esta película, que se suponía que era evangelística, tenía un mensaje que no tenía nada que ver con lo que es el evangelio en realidad. El mensaje de toda la película era enfocada hacia que Dios está vivo, es decir, que Dios existe, que no es un cuento de hadas,
Y en sí esa película mostraba, digámoslo así, la contienda o la lucha que había entre un estudiante de la universidad y un profesor ateo. Y en síntesis la película, trama, mostraba que finalmente el universitario ganó, ¿cierto? Hizo que se entendiera que Dios no está muerto. Y pues el tema no estaría mal si hubieran sido presentada esa película como una película apologética, o digámoslo así, de la defensa de la existencia de Dios, pero se presentaba como una película evangelística. Y, y pues realmente ese no fue el fin de la película, porque en sí lo que enseña no tiene nada que ver con el Evangelio. El Evangelio habla de Cristo y de su obra redentora. Y nosotros vemos el problema de la gente no es que no crea en Dios. Todo el mundo cree en Dios de una u otra manera, incluso el ateo. Si el ateo no creyera en Dios, no se preocuparía tanto por el tema. Pero la realidad es que los ateos creen en Dios, saben que Dios existe y saben que Él está vivo, ¿cierto? Como decía la película, ellos saben que ese Dios no está muerto y que está vivo y que un día van a tener que compadecer ante su tribunal. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, el tema no es si la gente cree o no cree en Dios. Porque si nos damos cuenta, Dios mismo ni siquiera se ocupa de discutir ese tema en la Biblia. Dios da por hecho su existencia y, y, y no se pone a discutir si Él existe o no. No. Simplemente nos revela su obra de redención. El problema del hombre es que es un enemigo de Dios, que está muerto en sus delitos y pecados. Todo el mundo, todos nosotros sabemos que hay un Dios, por más de que lo neguemos, por más de que nos hagamos los que no entendemos o los que no tenemos suficientes pruebas. Todos sabemos que hay un Dios. Dios a todos nos dio una conciencia. Y la Biblia dice en Romanos que todos, al fin y al cabo, sabemos que hay un Dios y que por eso nadie tiene excusa. El problema es que el hombre es enemigo de Dios. Es decir, el problema del ateísmo es que el hombre no quiere a Dios, no que no cree en Dios. Y el hombre es enemigo de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, está destituido de la gloria de Dios. Y por eso es que es el Evangelio la solución. La solución no es que alguien crea que Dios existe. Realmente todos en el fondo sabemos que Dios existe. La solución es el Evangelio de Jesucristo. Es que la gente entienda que es pecadora, ¿cierto? Es que las personas entiendan que van a ir a juicio y van a ser condenadas por su pecado. Y que la gente entienda que hubo un redentor que satisfizo la justicia de Dios por nosotros y que en esa obra de redención hay un beneficio para el pecador, que es la salvación de su alma, es la redención. Así que el mismo evangelio que se empezó a predicar en Génesis y que siguió enseñándose en Éxodo y que hace parte de la ley y que se manifiesta en el tabernáculo y en el sacerdocio levítico, pues es el mismo que se está enseñando hoy, ¿cierto? El evangelio habla de Cristo, de su obra redentora. Y esto es importante y debemos nosotros hacer ese énfasis también. El Evangelio no es el hombre justificándose delante de Dios. El hombre es un pecador. El hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre delante de Dios, sin un redentor, lo único que puede cosechar es muerte. Pero es a través del sacrificio del redentor, es a través del sumo sacerdote, del mediador, que el hombre puede acercarse a Dios, que el hombre puede tener comunión con Dios, que el hombre puede ser justificado por Dios y que finalmente el hombre puede ser reconciliado con Dios. Que aquel que es enemigo puede volver a, a Dios como amistad solamente en la obra perfecta de Cristo. Así que esa es una parte muy importante. El tabernáculo nos revela esa obra de redención, nos revela que el hombre es un pecador, nos revela que no tenemos esperanza en nosotros mismos y nos revela Cristo. El centro del tabernáculo, del culto del tabernáculo era Cristo. Lo mismo que era el centro del culto en el tiempo de los patriarcas. ¿Recuerdan cómo era la adoración en el tiempo de los patriarcas? Era a través de un sacrificio en un altar.
Lo mismo fue más adelante en la adoración en el templo, a través de un sacrificio. Siempre el hombre se puede relacionar a través de un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio porque el hombre es pecador. Así que mis hermanos, este segundo punto, este segundo énfasis nos recuerda a la obra del tabernáculo y cómo Dios diseñó esto, todo esto de esta manera. Desafortunadamente, el diseño que Dios dio para el tabernáculo muchas veces se ha cambiado en las iglesias. No se enseña con fidelidad el Evangelio. En muchas iglesias se le da énfasis a la obra del hombre y no a la obra de Cristo. Y eso es cambiar el diseño y eso es torcer lo que la Biblia ha dicho en las escrituras, lo que Dios ha dicho. Entonces, por eso debemos nosotros ser fieles al diseño. El tercer énfasis que se le da, que se da aquí en esta lección 8 acerca del tabernáculo es la gloria de Dios, ¿no? Y nosotros leemos acerca de lo que pasó después de que el pueblo acabó la obra del tabernáculo conforme al diseño divino. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó cuando fue erigido el tabernáculo? Recordemos que estamos en la historia del Éxodo, estamos todavía al pie del monte Sinaí. Allí es donde se dan las tablas, allí es donde Moisés sube y recibe la revelación del tabernáculo, y ahí mismo es que desciende Moisés y que se elabora este tabernáculo y que se erige el tabernáculo allí frente al monte. ¿Qué pasó? Cuando Moisés desciende, cuando el pueblo obedece a lo que Dios le dice, ofrendan todos los materiales y construyen el tabernáculo de acuerdo a lo que Dios dijo. Pues el versículo 34 de Éxodo 40 nos va a dar la respuesta. Éxodo 40, 34 y 35 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y en el versículo 38 dice: Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, ese texto es muy claro porque nos muestra qué pasó después de que se acabó ese tabernáculo, después de que se introdujeron los muebles. Dice que la gloria de Jehová llenó el templo, ¿cierto? La nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel. Entonces nosotros vemos esa obra perfecta, tabernáculo que había demandado Dios, y cuando se acaba, la gloria de Dios desciende. Cuando el tabernáculo fue edificado conforme al diseño divino, Dios se manifiesta con su presencia en señal de aprobación. Dios le mostró a Moisés el diseño completo de la obra. Ellos tenían que ejecutarlo tal y como les fue mostrado. Las iglesias, al igual nosotros podemos decir hoy en día que la iglesia también tiene un diseño revelado por Dios, el mismo diseño del tabernáculo, en el cual el hombre es un pecador, Dios es el santo, el soberano, el justo, su honor santo ha sido ofendido, su justicia ha sido violentada. Y la única manera en que el hombre se puede relacionar con Dios es a través del Redentor. Ese es el modelo bíblico, ese es el diseño, ese es el Evangelio. La historia nos ha mostrado repetidas veces las consecuencias tristes que ha tenido que sufrir la iglesia cada vez que se aparta del diseño divino. Cada vez que la iglesia se aparta del diseño que Dios reveló en las escrituras, pues tiene que sufrir las consecuencias. Nosotros podemos leer la historia de la iglesia y ver tanta desgracia que ha habido en medio del pueblo de Dios, precisamente porque se ha violentado ese diseño, porque se ha cambiado. Hay muchas consecuencias que ha tenido que sufrir la iglesia, como divisiones, sectas, escándalos, injusticia, el descrédito de la congregación de las iglesias, el descrédito del pastorado y muchas cosas más. Desafortunadamente, mucho de lo que nuestros detractores hablan en contra de la iglesia en general es verdad. Ustedes se dan cuenta, hubo un tiempo en que la iglesia oprimió al pueblo. Hubo un tiempo en que la iglesia, estoy hablando de la mayoría de la iglesia profesante de diversos tiempos,
ha sido injusta, ¿no? Muchas veces la iglesia fue injusta con las personas, muchas veces se usó la iglesia como un medio para ejercer control de las personas, muchas veces se usó la iglesia como medio para extorsionar a la gente, sacarle el dinero, y todas esas cosas que han sido reales a través de la historia, pues han producido en el corazón de los hombres un rechazo muchas veces por la iglesia, un rechazo por el pastorado, por los ministros de la palabra. Y todo esto está fundado, obviamente, en el pecado del hombre, pero también en muchas situaciones, experiencias que son reales, donde la iglesia ha actuado de una manera contraria al diseño de Dios. Entonces, ahí está desafortunadamente la realidad de las cosas, ¿no? Muchas personas en el mundo entero no confían hoy en día en el trabajo de la iglesia, en el pastorado. Primero porque son pecadores y obviamente los pecadores rechazan las verdades del Evangelio, pero también porque en gran parte la iglesia ha hecho daño con su testimonio contrario a lo que dice las Escrituras. Entonces, esa es una verdad. Muchos de nuestros detractores hablan con verdad en algunos casos y por eso la iglesia tiene que sufrir el descrédito muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la pastoral de la iglesia, de la práctica de la iglesia, pareciera que es igual que en el libro de los jueces, ¿no? Ustedes recuerdan el libro de los jueces, lo que dice acerca de la iglesia en el tiempo de los jueces. Dice que en el tiempo de los jueces cada quien hacía lo que bien le parecía. Y muchas veces en la realidad práctica de la iglesia pasa lo mismo. Pasa lo mismo porque muchas iglesias se desvían del diseño bíblico y terminan torciendo las escrituras, terminan con su pecado apartándose de la realidad de la Biblia, de lo que la Biblia nos marca como el diseño de Dios, ya sea por falsa doctrina, por pecado, por lo que sea, la iglesia se aparta. Y eso es muy triste, es una realidad. Muchos contextos hoy en día cristianos de iglesias no son a la verdad bíblicas. La práctica de muchas iglesias está más centrada en filosofías modernas que en lo que la Biblia dice. Gran parte de la iglesia ha caído en movimientos que son totalmente contrarios a la revelación bíblica. Y hace parte de la realidad. En la iglesia suceden estas cosas, hay pecado, hay avaricia, codicia, todas estas cosas, y por eso es que muchos hablan, y de lo que hablan en muchos sentidos, muchas veces tienen la razón. Pero nosotros sabemos que en medio de toda esta situación que hay aquí en la tierra, a causa del pecado del hombre, que ve la iglesia como un medio de ganancia, que ve la iglesia como una forma de estafar, de dañar, pues obviamente eso causa causa malestar, pero la iglesia de Dios sigue adelante. No podemos decir que toda la iglesia está así. Nosotros sabemos que siempre hay un remanente, que siempre hay un pueblo de Dios que Dios guarda, que Dios sostiene, que es un pueblo que se aparta de sus pecados, que sí peca, ¿cierto? Que se da cuenta de su pecado y se aparta, como en el tiempo de la Reforma. ¿Recuerdan? La iglesia estaba tan mal, pero había un remanente. Y Dios levantó a Lutero, levantó a Calvino, levantó a todas estas personas, ese remanente, para enderezar lo que estaba torcido, para arreglar lo que se había hecho mal. Y yo creo que siempre hay un remanente, ¿no? La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y esa es una realidad. Cuando hablamos de la pastoral, de la práctica de la iglesia, aunque veamos las cosas como en el libro de los jueces, también debemos recordar que hay un remanente, que hay una iglesia que se mantiene firme, que procura santificarse, que procura corregir lo que está mal. Y yo creo que una de las necesidades más grandes que tiene la iglesia en este tiempo, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es el regreso al diseño, el regreso a ese diseño bíblico, al igual que en el tiempo de Lutero, de Calvino. Hoy en día necesitamos una reforma, necesitamos volver a la forma original, a la de la Biblia, ¿cierto? Y eso es muy importante, nosotros necesitamos volver al diseño. Debemos regresar a las Sagradas Escrituras. Recordemos que segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese texto es muy hermoso, muy importante para nosotros. Tenemos la palabra profética más segura, a esa debemos acudir, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. En tiempos como este, en el cual cada quien hace lo que se le ocurre, todos deberíamos volver nuestros ojos a las Escrituras. Ese es el libro que nos puede unir en la misma fe, en un mismo corazón, en un mismo sentir, la Escritura. Como decía uno de los lemas de la Reforma Protestante, solo Escritura. Deberíamos volver a la Escritura, a lo que dice el texto. Pero debemos regresar a la Escritura completa, a toda la Biblia, no solamente a una parte. Muchos se centran o se enfocan solamente en una parte de la Biblia. Algunos se enfocan solo en el Nuevo Testamento. Pero nosotros vemos que la Biblia comienza desde Génesis. Cuando se le preguntaba a Jesús sobre la práctica de la iglesia, ¿qué respondía? ¿Recuerda? Él siempre contestaba volviendo al Antiguo Testamento, al principio. Él siempre respondía citando los libros de Moisés. Un ejemplo es Mateo 19:4. Dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un texto de Mateo 19:4 y 5. Y si nosotros analizamos este texto, pues nos damos cuenta de que lo que aparece allí es precisamente eso. Cristo enseñando la práctica de la iglesia desde el principio, desde Génesis. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Debemos volver a las escrituras, pero no a una parte, a todo, a toda la escritura, a lo que dice Dios en toda la escritura. Desgraciadamente muchos han querido quitar el Antiguo Testamento. Muchos han querido hacer una separación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y eso es obviamente un desacierto y es algo que no está bien delante de Dios. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, dice toda, ¿cierto? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Especialmente allí en estos versículos, el apóstol Pablo estaba hablando de la escritura del Antiguo Testamento. Sí, también habían ya algunos libros del Nuevo, pero el Nuevo Testamento no estaba completo hasta ese momento. Cuando el apóstol Pablo habla de toda la escritura, está hablando de toda la que hay, y está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que nosotros, como iglesia, debemos aprender esto que nos está enseñando el Señor hoy, esta parte de la praxis, de la práctica. Cuando los hijos de Israel hicieron conforme al diseño, la gloria de Dios descendió y Dios mostró su aprobación a través de esa gloria que se manifestó en todo el tabernáculo. Mis hermanos, cuando la iglesia trabaja sobre el diseño revelado en toda la escritura, la presencia de Dios está con ella dirigiéndola, como en el Éxodo. Cuando la iglesia se conforme al diseño, puede estar segura que la obra del Espíritu Santo está haciendo en el corazón de las personas. Cuando nosotros como iglesia nos conforme a lo que Dios ha dicho, entonces podemos ver la mano de Dios en lo que hacemos, podemos ver la mano de Dios obrando en favor de la iglesia, trayendo los resultados que la iglesia anhela y espera, los resultados que Él ha dicho en su palabra. Así que mis hermanos, el llamado de Dios con este capítulo 8 es a que la iglesia haga conforme al diseño, a que nosotros nos comprometamos como iglesia, como decía en la primera parte, porque todos nosotros tenemos parte con la congregación, con la iglesia. No nos podemos desvincular de la obra del Señor,
ni moralmente, ni emocionalmente, ni financieramente, de ninguna manera. Nosotros, todos los que somos creyentes, hacemos parte de la obra, estamos eh, llamados por Dios a hacer nuestra parte, tenemos nosotros parte en esta misión y cada uno en su iglesia local debe apoyar, cada uno en su iglesia local debe estar firme apoyando la obra del Señor, porque la obra del Señor no es del pastor, la obra del Señor no es de los ancianos que le están ayudando allí, los líderes, sino que la obra del Señor la hacemos todos nosotros. La obra del Señor la hacemos todos nosotros con nuestros dones, nuestros talentos, con los beneficios que tenemos de Dios que el Señor nos ha entregado. Y que nosotros debemos también poner esa que Dios nos ha dado a la disposición del Señor para hacer su obra. Entonces, con esta parte terminamos lo que es el estudio del libro de Éxodo. Hemos podido avanzar por cada uno de estos capítulos, por cada uno de estos temas que hemos visto, viendo que la iglesia en el Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento es la misma. ¿Recuerdan que con eso empezamos? Empezamos diciendo que cuando abordamos un libro del Antiguo Testamento muchas veces nos da temor y pensamos en cómo vamos a enseñar un libro que fue escrito en el 1500 antes de Cristo aproximadamente, es decir, estamos hablando de más de 3000 años. Podría uno decir, ¿cómo voy a enseñar ese libro? Ese libro ya no es pertinente, diría alguno, ¿cierto? Pero en todo lo que hemos estado estudiando del Éxodo nos hemos dado cuenta que sí es pertinente. Nos hemos dado cuenta que por más que haya una brecha de tiempo entre nosotros y ellos, el hombre sigue siendo un pecador, Dios sigue siendo santo y justo, y la única manera en que nos podemos relacionar con Dios y la única manera en que podemos tener justicia delante de Dios es a través del Cordero, es a través del sacrificio, es a través del sacerdote. Esa ha sido la enseñanza siempre. Cristo y su redención, Cristo y su obra perfecta. La Biblia no tiene que ver con nosotros, sino con el Redentor, con el Señor, con el Soberano. No tiene que ver con los beneficios nuestros, sino con la justicia de Dios y su santidad. Y eso nos lo enseña desde Génesis hasta Apocalipsis la Biblia. Ese es el mensaje de la Escritura. Y podemos hoy darnos cuenta que no es tan difícil interpretar un pasaje del Antiguo Testamento si tenemos en cuenta esa realidad. Que Nuevo y Antiguo Testamento son un solo libro que nos hablan de lo mismo. En el Antiguo Testamento, Cristo como una promesa, pacto prometido. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento, pacto cumplido. Y lo que tenemos o lo que estamos esperando nosotros como creyentes es la consumación del pacto. Y mis hermanos, con esto terminamos nuestro estudio panorámico del libro de Éxodo. Espero que hayamos podido ver la práctica de los principios hermenéuticos que hemos estado trabajando. Dios los bendiga y con el favor del Señor nos vemos en el próximo módulo, que es acerca de la soteriología. Es un módulo que es muy interesante porque nos habla de la doctrina de redención. Los animo porque muchas veces, como decíamos aquí en este estudio, la doctrina de la redención es desafortunadamente uno de los temas que menos entiende la iglesia. Entonces, ese módulo está hecho precisamente para que la iglesia comprenda la doctrina de la redención. Realmente no es un módulo, son dos módulos. Vamos a estar trabajando la soteriología durante 2 módulos, la doctrina de la redención. Así que nos vemos en nuestro próximo módulo. Dios les bendiga.